los cuadros, y no saben qué título lleva los cuadros. Entonces eso está mal, pues, señores estudiantes. Si hasta ahora que ya estamos culminando, no saben qué están realizando, no saben si están trabajando con la familia, no saben si están haciendo el análisis situacional de salud de una comunidad o están trabajando con alguna comunidad. Entonces, por favor, señores estudiantes, mayor empeño, mayor interés a la asignatura. Creo que ya hemos conversado, la asignatura de salud pública no es solamente charlas, charlas, como dicen ustedes, charlas educativas, no, sesiones educativas, no solamente es eso, sino también va más allá, ¿no? El liderazgo de enfermería va en lo que es salud pública, la gestión, las gestiones, la abogacía, las alianzas estratégicas, los trabajos de coordinación, todo ello va en lo que es la salud pública, ¿no? Está incluido la gestión, la investigación también. Ahorita nosotros estamos haciendo, a través del análisis situacional de salud, estamos haciendo un trabajo de investigación de campo. Sus compañeros están visitando, están interviniendo, tanto en Pacaicasa y en Rochas, ¿no? Entonces, están aprendiendo a un trabajo de investigación. Y luego ahora estamos haciendo ya las tablas que ya trabajaron en ese, alimentando el SPS, ¿no? Han hecho eso, ¿no? Entonces, por favor, ustedes tienen que saber qué cosas qué actividades están desarrollando. Tienen que tener su título, tienen que saber qué área es, qué tema están tocando, ¿no? Y por favor, no pueden estar hablando suelto como cualquier persona que no tiene estos conocimientos, ¿no? Ellos te van a decir, ah, estamos haciendo árbol, estamos haciendo cuadros, bueno, tabla, ¿no? Pero ¿qué? ¿Qué cosa? A esa tabla, a ese cuadro, a ese árbol antecede algo, ¿no? Entonces, por favor, hay que, de acá en adelante, creo que ya ustedes, las expresiones que tienen que dar, ya tiene que ser de acorde a todo lo que están aprendiendo. Bueno, dicho esto, a ver, ¿dónde están los alumnos que van a exponer? ¿Qué les ha pasado? Ya, vamos a dar pase a sus compañeros para que expongan, ¿ya? El tema, estrategia sanitaria para el control y prevención de ITS, VIH, SIDA, ¿no? Sí, profesora. Bien, profesora Lidia, compañeros todos, tengan ustedes muy buenas tardes. Bien, en esta oportunidad mi grupo se va a encargar de explicarles sobre este tema importante que es la estrategia sanitaria para el control y prevención de las ITS y VIH. No, los encargados seremos mi persona, Torres Ochoa Alex Stephanie y Urbano Pepe Super Lucero. Bien, les voy a dar una pequeña introducción, ¿no? ¿Sabían que casi 100%, ¿no?, de estas infecciones, por ejemplo, de transmisión sexual, sí se pueden prevenir, pero sin embargo, ¿no?, estas infecciones se ha convertido en un problema muy persistente, ¿no?, y está en constante crecimiento. Entonces, según la OMS, en el 2019, eh, hubo un caso de 376 millones, ¿no?, y se da en la etapa de la adolescencia. Y esto se debe, pues, ¿no?, a la tendencia a las relaciones sexuales sin protección. Y no solo eso, sino que también eh, hay un grupo etario, por ejemplo, las personas mayores de 45 años, en estas personas se ha visto un aumento de los divorcios. Y en estas personas, en este grupo, se ha visto un pico alto de contagios de ITS y VIH también. ¿Debido a qué? Pues, ¿no? Supongo que se divorcian, se van con el amante, buscan otras parejas y un montón de cosas, ¿no? Dicho todo esto, le doy pase a mi compañera para que le explique
sobre el comportamiento epidemiológico. Capítulo 1. Comportamiento epidemiológico de las ITS-SIDA. Siguiente, por favor. Bien, en este capítulo observaremos cómo es el comportamiento epidemiológico de las enfermedades de transmisión sexual, así como también del SIDA, del VIH-SIDA. Entonces, para iniciar, veremos la magnitud del problema a nivel internacional, es decir, mundial. De acuerdo a los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, para finales del 2016 existía 36.7 millones de personas que estaban infectadas por VIH a nivel mundial. Y en este año, en el presente, 2021, se produjeron 1,8 millones nuevas infecciones. Durante el año 2017, 20.9 millones de personas estaban recibiendo una terapia antirretrovírica en todo el mundo. Sin embargo, solo el 53% de estos casos nuevos han recibido tratamiento, esto debido a diferentes factores que han hecho que el resto de las personas no reciban los tratamientos adecuados por diferentes factores. En América Latina, durante el 2016, 1.8 millones de personas vivían con el VIH infectados, mientras que se produjo aproximadamente 97.000 nuevos casos de nuevas infecciones. Siguiente, por favor. Los sistemas de vigilancia del VIH muestran que los varones que tienen sexo con otros varones soportan una carga desproporcionada de VIH. Dentro de la categoría de los homosexuales, la prevalencia de VIH a menudo es más elevada, como ya hemos visto, entre los homosexuales. Otro grupo que también supone una frecuencia altamente relativa son las mujeres trabajadoras sexuales, los usuarios que se administran drogas intravenosa y los grupos técnicos o étnicos. Uno de los países latinoamericanos, en este caso Paraguay, según el Programa Nacional de Lucha contra el VIH-Sida, ITS, PRONASIDA, desde el inicio de la epidemia, desde 1985, donde se dio a conocer el primer caso, hasta el año 2016, han sido registrados un total de 16... Un momento, por favor. 16.804 personas con la infección por el VIH. La población dentro de ellas fueron hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trabajadoras sexuales, usuarios de droga, en este caso usuarios que se administran drogas por vía, ya sea no solo intravenosa, sino intramuscular y diferentes administraciones. En este caso las más comunes son las intravenosas e intramusculares, los trabajadores sexuales y la población en general. Siguiente, por favor. Bien, ahora veamos cómo es el caso en nuestro país. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, se ha implementado la vigilancia epidemiológica de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana en nuestro país, con la finalidad de contribuir a la prevención y el control de la infección mediante la generación de una información oportuna que permita reducir el impacto del mismo. Esta vigilancia se realiza en el marco de la norma técnica de salud para la vigilancia epidemiológica en salud pública de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, y de las infecciones de transmisión sexual en el Perú. Siguiente, por favor. Bien, estos son los casos en los siguientes gráficos que estamos observando. Son los casos acumulados de VIH-Sida, según por una distribución por rango de edad, sexo, desde el año 2000 al presente año 2021. En acá observamos que el 68% de los casos de infección por VIH en el periodo enero 2000 a febrero del 2021 se han diagnosticado en el grupo poblacional de 20 a 39 años, como ustedes están observando ahí, y solo el grupo de 20 a 34 años ocupa el 51%. En los casos de SIDA, para el mismo periodo, el 63% pertenecen al grupo de 20 a 39 años
y el 74% de estos casos de infección por VIH son hombres. Este grupo, veremos los casos de estadia SIDA, representa el 76% en el caso de los varones, un 76%, mientras que el resto sería en cuestión de las mujeres. Y en el caso de los casos VIH, veremos que también la proporción mujer-varón tiene una gran diferencia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Se quedó dormido. A ver, por favor. ¿Ya? Bien, bueno, en los gráficos que estamos observando acá también veremos la frecuencia acumulada de casos de VIH notificados por departamento desde el año 2000 al 2021. Como observamos en el caso de VIH, los departamentos que más casos presentan, en este caso es la capital peruana, que en este caso es Lima, seguido de Callao, Loreto, La Libertad, Arequipa, Ucayali e Ica. Estos en total suman el 21% de los casos. En total observamos que estos representan, se observan que estos departamentos son las principales ciudades de la costa y selva, por lo que podemos concluir que es en estos departamentos donde se presentan más casos de VIH. No dista mucho de diferencia en el caso de SIDA. Vemos que Lima y Callao son las dos principales regiones que lideran esta lista, siendo Lima el que tiene una proporción más grande a diferencia de los demás departamentos, seguido de Callao, Loreto, Ica y Arequipa, que son los departamentos donde se presentan una frecuencia acumulada de casos mayor. Siguiente, por favor. Bien, en Ayacucho, en nuestro departamento, se han registrado desde el año 2000 a 2021 un total de 540 casos de VIH. En su última actualización, del pasado 13 de octubre, se advierte que en lo que va del presente año se han notificado en total 34 casos de infección por VIH, de las cuales el sexo masculino es el que predomina, con 27 casos en comparación con el sexo femenino, que presenta solo 7 casos. Con respecto al SIDA, se ha registrado un total de 80 casos que va desde el periodo 2000 hasta 2021. En el presente año se ha notificado solo un caso perteneciente a un individuo de sexo masculino. Siguiente, por favor. A ver qué pasa. Por favor, pasen. Mis disculpas, creo que el internet está bastante lento. Ya. Es el internet, profesora. Bien, para continuar. En esta figura observaremos los casos de infección por VIH notificadas según sexo, razón, hombre-mujer, y estos se darán por departamentos. Y bueno, en este caso los años. El año en el que hemos visto un mayor incremento de casos de infección por VIH, veremos que será en el año 2017, en el cual vemos que se dieron 62 casos en el caso de masculino y 11 casos femeninos. En la proporción hombre-mujer será un total de 4.7. Entonces, veremos que el 2017 es el año en el que se dio un pico más alto con relación a los demás años. En cuestión, en el presente año se ha dado también una subida con respecto al 2020. En este caso se presentaron 33 casos de VIH en hombres y 7 casos en mujeres. Siguiente, por favor. Y en este caso vemos una tabla que nos muestra los casos de SIDA notificados según sexo, año de diagnóstico año de diagnóstico de los departamentos. En este caso observaremos
desde el inicio, en el periodo 2000 hasta el periodo 2021 del presente año. Veremos que el periodo o el año en donde se dieron el caso de mayores casos de VIH será en el 2001, con un total general de 12 casos, de los cuales 3 fueron femeninos y 6 masculinos. Veremos también un rebrote en el año 2016, con un caso femenino y 9 casos masculinos. Para el presente año se da solamente un caso que es masculino, en el caso de SIDA notificados, dando en total un general desde el año 2000 a 2021. En este periodo se dieron 80 casos diagnosticados de VIH-SIDA. De este caso, perdón, de SIDA en este caso. Siguiente, por favor. Bien, en este caso hablaremos sobre otras ITS, en este caso el VPH, el virus de papiloma humano, que como bien sabemos representa una gran, que da unas grandes consecuencias en la salud de la mujer. En este caso hay más de 100 tipos de virus papiloma humano y que cada uno se identifica mediante un número. Algunos tipos del virus papiloma humano pueden causar verrugas genitales o anales, pero no causan cáncer en su mayoría. Las verrugas genitales causadas por el VPH pueden desaparecer espontáneamente o pueden requerir tratamientos. Prácticamente todos los casos de cáncer cérvico-uterino, el 99%, están relacionados con una infección genital por el VPH. Tanto el hombre como la mujer pueden ser portadores asintomáticos y vehículos de infección por el VPH. Aunque la prevalencia de la infección varía en las distintas zonas geográficas, se concluye que al menos el 80% de las mujeres se habrán infectado por lo menos con un tipo de VPH a lo largo de toda su vida. Entonces veremos que el VPH sin duda alguna representa un problema para la salud pública, en este caso porque en caso de las mujeres, en la población femenina sobre todo, puesto que el VPH está estrictamente relacionado, algunos de las cepas del VPH están estrictamente relacionados con el cáncer de cuello uterino, que representa una de las principales causas de muerte en nuestro país. Siguiente, por favor. Bien, entonces iremos por las estadísticas. En nuestro país, el 54.1% de casos nuevos de cáncer invasivo, que ya se ha diseminado a otros tejidos sanos, se presenta en mujeres, siendo el cáncer de cuello uterino el segundo carcinoma con mayor frecuencia en este grupo poblacional, es decir, en la población femenina, lo que hace que nuestro país sea uno de los que presentan mayor número de casos en el mundo. El 47% de cáncer de cuello uterino avanzado, cáncer difícil de curar en este caso, se presenta en menores de 35 años. Según el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el año 2017, el cáncer más común en las mujeres fue el cáncer de cuello uterino, con 1.413 casos, seguido por el de mama con 1.994 casos y en tercer lugar el de estómago con 403 casos. Los hombres, varones, son los principales portadores del virus del papiloma humano y suelen transmitirlo a sus parejas sin saberlo, dado que en los varones no suele presentarse tanto los síntomas como en el caso de las mujeres. Siguiente, por favor. Las otras ITS, como estamos observando ahí, son en el gráfico, vemos a las personas contagiadas. Un momento. Disculpen. Bueno, veremos en el gráfico cuáles son la cantidad de personas contagiadas de ITS curables a nivel mundial. Veremos dentro de ellos a los tricomaniasis con 156 millones de casos, clamidiasis con 127 millones de casos a nivel mundial, gonorrea con 87 millones de casos a nivel mundial y el sífilis con 6.3 millones de casos a nivel mundial, datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud.
Entonces veremos que la OMS estima que anualmente unos 376 millones de personas contraen alguna de estas 4 infecciones de transmisión sexual que son curables, a diferencia de las otras infecciones de transmisión sexual que ya veremos más adelante. Hasta finales del 2019, el número de personas con infección genital por VHC, herpes, superaban los 500 millones. Hubieron más de 300 millones de mujeres infectadas por el VPH, 240 millones de personas que padecen hepatitis B crónica y cerca de 1 millón de mujeres embarazadas que contrajeron la sífilis, lo cual dio lugar a más de 200.000 muertes de feto o, en este caso, recién nacido. Siguiente, por favor. En nuestro país, hasta el momento, existen 30 tipos de ETS provocada por bacterias, virus y parásitos que afectan a personas en un rango de edad de 15 a 49 años, siendo el más frecuente el herpes genital. En los últimos 5 años, del 2016 hasta la semana 50 del año pasado, 2020, se notificaron 7.244 casos de sífilis materna y 1.372 casos de sífilis congénita. Luego está la gonorrea, que en ese mismo año, en el 2019, se presentaron 1.049 casos. Hasta la semana 24 del 2020 se confirmaron 450 nuevos casos de hepatitis B, siendo nuestra región, Ayacucho, con el mayor número de casos, con un número total de 137 casos. Al lado derecho de la pantalla podrán observar lo que es el cuadro donde veremos la distribución de estos casos de hepatitis B por distritos, donde observaremos que Yochegua es el distrito donde se presentan 10 casos y veremos que Huanta es en el año de 2020, en el distrito de Huanta es donde se presentaron mayor número de casos con 18 casos diagnosticados, seguidos de Yochegua y Aina. Veremos también Ayacucho y Santa Rosa como distritos que también presentan una alto número de casos de hepatitis B. Siguiente, por favor. Dentro de los factores de riesgo que predisponen el contagio de las ITS, veremos tener relaciones sexuales sin protección, en este caso sin los métodos de barrera, como serían condón femenino o condón masculino. Sin embargo, el uso de estos métodos de barrera no serán 100% efectivos, ya que enfermedades como la mayoría de las infecciones de transmisión sexual se encuentran esparcidos por todo lo que serían los genitales, el ano y todo ello, cosa que el condón, en este caso un método de barrera, no va a cubrir todas esas zonas, por lo que el VPH, en este caso el VPH, una infección de transmisión sexual, puede ser transmitida incluso habiéndose usado el método de barrera, como el condón. Otro factor de riesgo es tener contacto sexual con varias parejas, tener antecedentes de infecciones de transmisión sexual, cualquier persona forzada a tener relaciones sexuales, en sí la actividad sexual, el abuso de alcohol o consumo de drogas recreativas, en este caso la inyección de drogas, ya les he mencionado, por vía intravenosa, intramuscular, va a favorecer a que se dé las infecciones de transmisión sexual. Aunque en un bajo porcentaje, pero sí se ha dado y sí se han visto casos que las infecciones de transmisión sexual, VIH o SIDA se pueden contagiar también por las transfusiones de sangre que no hayan seguido o que no se hayan, en el cual no se hayan cumplido las medidas correspondientes. Veremos dentro de las secuelas o consecuencias del problema que las ITS van a repercutir en la calidad de la vida, de la salud reproductiva y también en el caso de los niños que hayan sido contagiados congénitamente. En este caso veremos una infección, en este caso la sífilis, que también veremos que será contagiado congénitamente. Dentro de ello observaremos que los facilitadores de transmisión sexual
el hecho de tener las ITS van a hacer que sean facilitadoras de la transmisión sexual del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Veremos que estas afectarán con mayor frecuencia a adultos jóvenes con un rango de edad entre los 15 y 49 años de edad y van a causar muerte prenatal, neonatal, prematuridad, cáncer de cuello uterino e infertilidad en las mujeres. En este caso, la sífilis congénita va a producir aproximadamente el 50 al 80% de las muertes prenatales. Bien, va a continuar mi compañera, gracias. Disculpe, por favor, mi compañera va a compartir porque mi internet está lento. Ay, varón. Ya. Bien, ahora veremos el segundo capítulo. Pásalo, por favor. Bien, el segundo capítulo ya va a tratar sobre las estrategias sanitarias del control de ITS y SIDA. Bien, dentro de estas estrategias, pues se va a realizar, ¿no?, un conjunto de actividades de promoción y difusión de medidas de prevención contra la ITS, VIH y SIDA, lo cual van a ser claves para así controlar cualquier epidemia, ¿no? Y estas son un componente fundamental, ¿no?, de la respuesta nacional al VIH. Entonces, según las recomendaciones internacionales, ¿no?, para epidemias concentradas, es importante implementar estas acciones, que son un conjunto de actividades que tratan sobre la prevención y son dirigidas a los grupos poblacionales con vulnerabilidad, y lo cual está incrementada más que nada en los adolescentes, ¿no? Pero también está en las mujeres en general, incluyendo las gestantes, y pueblos indígenas y los afrodescendientes. Pásalo, por favor. Bien, estas ya son las estrategias. Una de las estrategias trata sobre de la confidencialidad y la protección de datos personales. ¿Qué se va a ver aquí? Sobre la atención y seguimiento de la persona con infección de VIH. Para todos, o sea, bueno, el diagnóstico y el tratamiento del VIH es gratuito para todos los pacientes en todos los establecimientos de salud público de todo el país, ¿no? ¿Y quién lo garantiza? Lo va a garantizar el Estado porque es un derecho. B. Toda persona que está recién diagnosticada con el VIH debe recibir la consejería, ¿no? Y debe incluir un soporte emocional y se debe asegurar su vinculación a un establecimiento de salud que brinde un tratamiento antirretroviral, ¿no?, hacia el paciente. La atención del adulto con diagnóstico de infección por VIH debe estar a cargo de un equipo multidisciplinario. Debe ser capacitado y entrenado, ¿no?, del establecimiento de salud. Y pues aquí en este equipo multidisciplinario están pues los médicos, los licenciados en enfermería, ¿no? Incluso hay un psicólogo para el manejo psicológico. A ver, siguiente, por favor. D. Bueno, el médico infectólogo o el médico cirujano capacitado, ¿no?, va a ser el encargado de realizar la evaluación clínica, el tratamiento antirretroviral y el seguimiento de estos casos, ¿no?, de acuerdo a la norma técnica. Y bueno, en los establecimientos del primer nivel de atención se pueden ofrecer el tratamiento antirretroviral a personas con diagnóstico de VIH, cumpliendo con criterios mínimos que incluyen recursos humanos capacitados y entrenados, ¿no?, y una infraestructura adecuada, medicamentos e insumos básicos de laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que en los establecimientos de primera salud
sí se puede ofrecer este tratamiento antirretroviral, pero los personales deben estar capacitados, deben estar entrenados, ¿no? Y deben tener tanto como los medicamentos, los insumos básicos, para así poder brindar una buena atención al paciente. Es responsabilidad del equipo multidisciplinario hacer el seguimiento de los pacientes con infección de VIH a fin de asegurar la continuidad de su atención en el establecimiento de salud. Bueno, aquí hace referencia sobre ya la importancia de hacer un seguimiento a estos pacientes que están infectados por VIH, ¿no? Y así asegurar una buena atención y continúe con su tratamiento. Siguiente, por favor. Otra de las estrategias trata sobre, ¿no?, la cultura del respeto y el trato digno, que también es importante, ya que, bueno, todo establecimiento de salud que atienda a personas con VIH debe promover la cultura de respeto a los derechos humanos, con enfoque de género, para así eliminar el estigma y la discriminación asociada a la infección. Bueno, y aquí es importante que una vez que un paciente entre y se haga el examen y salga positivo y es diagnosticado con VIH, entonces es importante guardar respeto, no discriminar y tampoco estar divulgando esta información. Ninguna persona con infección por VIH podrá ser excluida de la atención en cualquier servicio de los establecimientos de salud, tanto públicos como privados. Sin embargo, debe asegurarse la confidencialidad, ¿no?, la importancia de la confidencialidad del diagnóstico en todos los servicios a los que este paciente va a acceder. En comunidades indígenas amazónicas y altoandinas, ¿no?, las estrategias de prevención, el tamizaje, el diagnóstico y el tratamiento, incluso el seguimiento de los pacientes con infección por VIH, deberán ya adecuarse, ¿no?, de acuerdo al contexto sociocultural de estas mismas comunidades, a través de un enfoque de interculturalidad y respeto de los derechos humanos, de sus derechos. Siguiente, por favor. Bien, la tercera estrategia va a tratar sobre las organizaciones del equipo multidisciplinario para la atención de pacientes con infección de VIH. Hace un momento estuve hablando, ¿no?, sobre el equipo multidisciplinario que está, pues, conformado por un médico, un licenciado en enfermería, un obstetra, ¿no?, incluso un psicólogo. Bueno, aquí se va a ver sobre las responsabilidades del licenciado de enfermería. ¿Cuáles son? Pues una es brindar una educación sanitaria y orientación al paciente, también a la familia y en este caso también al agente de un soporte personal, si se trata, digamos, de un adolescente de 18 años, quien va a ser el soporte personal va a ser, pues, sus padres. Dos, realizar la entrevista de enfermería. Para realizar una entrevista, una buena entrevista, hay que también tener en cuenta algunas habilidades, ¿no?, tanto verbales como no verbales, saber qué preguntas hacerle, crear, crear un vínculo entre el personal y el paciente, crear confianza para así obtener toda la información que necesitemos. Bien, otra responsabilidad es, pues, brindar consejería de soporte, promoviendo la adherencia al tratamiento antirretroviral, ¿no?, y la búsqueda de que el paciente logre la supresión virológica. También de brindar consejería en prevención de las infecciones de transmisión sexual, orientando hacia la persona con VIH sobre el uso correcto del preservativo, ¿no?, el uso correcto y consistente del condón. Brindar orientación y consejería sobre la atención integral del paciente con VIH, ¿no? Estar siempre orientándolo, dándoles consejería
a este paciente. Luego está coordinar con el servicio de inmunizaciones la administración oportuna de las vacunas indicadas en los pacientes con VIH. Siguiente. Bien, otra función pues va a ser monitorear la administración de la terapia preventiva para tuberculosis y la terapia preventiva con trimestoprim, sulfamethoxazol en el paciente con VIH. Verificar el cumplimiento del tratamiento para enfermedades oportunistas. Inscribir al paciente en el registro de seguimiento de pacientes establecido por la Dirección de Prevención y Control de VIH y SIDA, ¿no? Las ITS y la hepatitis. Identificar oportunamente y notificar si hay algún signo o síntoma al medicamento que está tomando, ¿no? Las reacciones adversas al medicamento en pacientes que están en tratamiento por el VIH. Entonces, hay que comunicar al médico tratante si vemos, ¿no? Si hay algún signo y síntoma de reacciones adversas al medicamento. Comunicar inmediatamente al médico tratante. Y luego está monitorear la administración de medicamentos antirretrovirales. Siempre estar monitoreando, ¿no? Sobre su medicación. Y por último, coordinar el proceso de atención del paciente adulto con infección por VIH antes y durante la terapia antirretroviral y su evaluación por todo el equipo multidisciplinario. La cuarta estrategia de la promoción de la salud. Bueno, aquí ya se va a hablar sobre la promoción, ¿no? ¿Qué aspectos, qué cosas, qué actividades se debe realizar? Una es pues la asistencia técnica ante los gobiernos regionales, ¿no? Y locales para así formular y implementar políticas. ¿Para qué? Pues para luego promover una articulación intersectorial e interinstitucional para así desarrollar actividades conjuntas que van a promover la salud sexual responsable y la prevención al VIH. ¿Qué más se va a hacer? Fomentar el autocuidado en la población a través de sesiones educativas, ¿no? En prácticas de la salud sexual. Se va a organizar y hacer participar a la comunidad, ¿no? A través de estas organizaciones sociales. También se va a realizar, ¿no? Lo que es fortalecer actividades educativas que pues consideren los deberes y los derechos de las personas con VIH, ¿no? La importancia de conocer los derechos y sus deberes. Y por último, pues ya hablaremos sobre la prevención, ¿no? Ahí se puede ver 6. Una de ellas, pues, es la consejería de VIH. Es una actividad que se va a realizar y va a permitir, ¿no? Que al paciente se identifique, se le diagnostique y luego, pues, atenderle, ¿no? En sus diferentes momentos. Luego, para así llevarle a, bueno, más que nada, haber un vínculo entre el personal de salud y el paciente. Luego está las pruebas de tamizaje para el VIH. Bueno, en estas pruebas de tamizaje pues se encuentra lo que es la prueba de Lisa. Está también las pruebas rápidas, ¿no? Y es aquí donde los resultados deben informarse, ya sea como reactivo o no reactivo, ¿no? Y aquí en las pruebas de tamizaje, los establecimientos de salud, todos los establecimientos van a tener que disponer de estas pruebas rápidas para así diagnosticar el VIH, ¿no? Y
para que sean utilizadas en la población que lo requiera. También, pues, se va a realizar todas estas pruebas de tamizaje en forma voluntaria e informada, especialmente pues a estas personas con diagnóstico de tuberculosis, de hepatitis, de sífilis, ¿no? Y otras ITS. Y estas pruebas rápidas para el VIH tiene que ser realizada, ¿no? Por una persona entrenada. Y esta persona pues va a ser un personal de salud, va a ser incluso un educador, puede ser un educador o un miembro de la sociedad civil, pero que esté capacitada, ¿no? Bueno, las pruebas confirmatorias para el VIH. En este tipo de pruebas se encuentran lo que es la detección de la carga viral. Esta se va a procesar en laboratorios de referencia regional, ¿no? O en establecimientos de salud que estén capacitados. Entonces, las pruebas confirmatorias van a ser informadas como positivas o negativas. Luego está el proceso de vinculación en las personas pues, que viven con el virus, con el VIH. El proceso de vinculación a los servicios de salud es una estrategia de acompañamiento para el personal que recibe un diagnóstico de VIH, con el fin pues de que la persona pueda acceder al servicio de salud de forma adecuada y pueda mejorar su vida, mantener su calidad de vida y pues pueda prevenir, ¿no? Las futuras nuevas infecciones. Y luego está el uso del condón, ¿no? En personas que viven con el VIH. Aquí el personal de salud pues debe promover el uso adecuado, ¿no? Y el uso consistente del condón en adultos que son pues sexualmente activos a través de sesiones educativas y demostrativas. ¿Qué se va a realizar aquí? Pues se va a entregar una cantidad, 20 condones masculinos y 10 condones femeninos por mes, ¿no? Y una previa consejería, ¿no? Según pues lo establecido en la directiva sanitaria. Por último está el manejo de las infecciones de transmisión sexual. Toda persona que está infectada por el VIH debe recibir un diagnóstico, ¿no? Y tratamiento adecuado de la ITS. Y aquí, pues, para el manejo de estas infecciones se debe incluir las 4C, lo cual son la consejería, el contacto, no, cumplimiento de tratamiento, el contacto de parejas y por último los condones, lo cual podrá brindarse, ¿no? En todos los establecimientos de salud y en centros de referencia a las ITS, ¿no? Todo de acuerdo a la norma vigente. Gracias. Paso a mi compañera. En el capítulo 3 vamos a ver sobre el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno en el primer nivel de atención. En el diagnóstico precoz de la ITS y VIH, frente a un caso de ITS o VIH se debe realizar un cribado, que es la actividad orientada a la detección precoz de una enfermedad, su diagnóstico y tratamiento temprano, ofrecida activamente al conjunto de la población susceptible de padecer a la enfermedad, aunque no tenga síntomas ni haya demanda asistencial sanitaria. Luego se va a realizar el seguimiento del paciente, la búsqueda de sus contactos y posteriormente estudiarlos para poder identificar y realizar el tratamiento de manera precoz.
Para poder dar un diagnóstico preciso, es de suma importancia la caracterización de los síntomas y el tiempo de evolución, el número de parejas sexuales, incluyendo la actual y las anteriores. En caso de personas con infección, considerar factores de riesgo como síntomas de las parejas sexuales. Ver la situación de vulnerabilidad como los antecedentes de ITS, infección por VIH, uso de drogas, abuso de alcohol, etc. Presencia de otras enfermedades, en especial el de colagenosis, que viene a ser diagnóstico diferencial con sífilis. El uso de fármacos. 6. Saber si tiene conocimiento previo acerca de las ITS, si tiene alguna duda o angustia. 7. También tenemos que identificar el uso de preservativos y modo de utilización, así como la frecuencia y circunstancia del uso. En las mujeres, la fecha de su última menstruación y la posibilidad de que esté embarazada. En el examen físico vamos a realizar la inspección de la piel y las mucosas. Las lesiones en cualquier parte del cuerpo deben ser registradas, ya que en la sífilis se pueden presentarse como ulceraciones o gomas. De igual manera, el rash cutáneo. El eritema multiforme puede darse con el bubón inguinal. Es importante observar los ganglios linfáticos de todos los segmentos del cuerpo del paciente. Examen genital masculino. Antes de comenzar, se debe explicar al paciente los pasos que se seguirán y cuáles son los objetivos de estos exámenes. Debemos pedir al paciente que se coloque de pie con las piernas abiertas. Luego pedirle que retraiga el prepucio para así poder examinar el glande. Palpar los ganglios linfáticos inguinales y estar atentos a la presencia de dolor testicular, ulceraciones, tumefacciones y secreción uretral. Para examinar la región anal, el paciente puede inclinarse hacia adelante con las manos apoyadas sobre una mesa o en decúbito lateral, con la pierna que no toca la mesa. Para realizar el tacto rectal, solicitar autorización del usuario y usar lubricante. En el examen genital femenino, antes de comenzar, también se debe explicar al paciente los pasos que se van a seguir y cuál es el objetivo del examen. El examen estático se realizará en posición ginecológica, evaluando los cambios de la anatomía inguinal y perineal. Para el examen con espéculo, colocar el dedo pulgar y el dedo índice en la región y con movimiento de tracción conseguir la apertura de la vulva. El espéculo se debe introducir con cuidado para evitar algún traumatismo en la uretra. Con esto, el cuello del útero se hará visible y se llega a encontrar secreciones anormales, mucosa friable, ulceraciones o vegetaciones. Se debe realizar la revisión de estas antes de la recolección de material para el citopatológico o el Papa Nicolau. Considerando los hallazgos del examen físico y los antecedentes de la historia clínica, debemos de construir un diagnóstico sindromático con el objetivo de iniciar un tratamiento lo antes posible, considerando dar una medicación sencilla y de fácil cumplimiento. Ventajas del diagnóstico precoz con las pruebas rápidas de VIH. Una de las ventajas son las pruebas gratuitas, que es indolor, confidencial y es seguro. También permite el acceso rápido y gratuito a los eficaces tratamientos médicos disponibles hoy en día. Disminuye la posibilidad de transmisión a terceras personas. El tratamiento adelantado mejora el pronóstico de la enfermedad, alarga la vida y mejora su calidad. Facilitan el acceso de las personas infectadas a los numerosos recursos existentes para seguir un idóneo apoyo médico, social y psicológico. El tratamiento oportuno de ITS y VIH. En gonorrea y clamidia en el tratamiento
ciprofloxacina de 500 miligramos por vía oral única dosis o ceftriaxona de 125 miligramos intramuscular única dosis, más acitromicina 1 gramo por vía oral única dosis o eritromicina 500 miligramos por vía oral cada 6 horas por 7 días. Si los síntomas continúan, considerar la infección por tricomonas, ureaplasma y micoplasma. Metromidazol 2 gramos vía oral única dosis y eritromicina 500 miligramos por vía oral cada 6 horas por 7 días. En herpes, el primer episodio, aciclovir 200 miligramos por vía oral cada 4 horas por 7 a 10 días o 400 miligramos por vía oral cada 8 horas entre 7 a 10 días. Recidivas, más de 3 erupciones al año, tratamiento durante los pródromos, aciclovir 400 miligramos vía oral cada 8 horas o 200 miligramos cada 4 horas por 5 días. Para las embarazadas, tratar en cualquier tiempo de la gestación. En sífilis primaria, la primera opción va a ser la penicilina benzatínica de 2.4 miligramos profunda única dosis. En caso de alergias comprobada a la penicilina, indicar eritromicina 500 miligramos cada 6 horas por 14 días. En el chancro blando, acitromicina 1 gramo vía oral única dosis o ciprofloxacina de 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 días. En observaciones, en embarazados, utilizar eritromicina 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días o ceftriaxona 250 miligramos intramuscular única dosis. En vaginitis, el tratamiento viene a ser con metronidazol 2 gramos vía oral única dosis o 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días, más el fluconazol 150 miligramos vía oral dosis única o miconazol o clotrimazol intravaginal cada 24 horas por 6 días o nistatina de 100 intravaginal cada 24 horas por 14 días. Condiloma, el tratamiento no es satisfactorio y las recidivas son frecuentes y exige la administración de tratamientos repetidos. Sin embargo, en ocasiones desaparecen espontáneamente en personas inmunocompetentes. En el VIH hay diferentes tratamientos. Vamos a empezar con el abacavir, que viene en tabletas de 300 miligramos. Y en posología 300 miligramos cada 12 horas o 600 miligramos cada 24 horas se va a administrar. También disponible como 600 miligramos y en 300 miligramos. En atazanavir viene en cápsulas y tabletas de 300 miligramos, se va a administrar cada 24 horas asociado al RTV100. Darunavir viene en tabletas de 600 miligramos y de 800 miligramos, se va a administrar 800 miligramos cada 24 horas en pacientes nuevos o 600 miligramos cada 12 horas en pacientes en rescate. Dolutegravir viene en su presentación tabletas de 50 miligramos y se va a administrar cada 24 horas. Doravirina viene en tabletas de 100 miligramos y se va a administrar cada 24 horas, o sea, una por día. Favirev viene en tabletas de 600 miligramos y 400 miligramos y se va a administrar cada 24 horas también. Así también tenemos la etravirina, la lamivudina, lopinavir o el ritonavir, maraviroc, raltegravir, rilpivirina,
ritonavir, el tenofovir y sidobudina. En el esquema de diagnóstico terapéutico de las principales infecciones oportunistas en pacientes con VIH-Sida, la infección oportunista y cuadro clínico general, en diarrea crónica sin agente etiológico identificado, como presencia de 3 o más deposiciones por día, de consistencia líquida y con una duración mayor a un mes. El agente etiológico o la complicación va a ser por coccideos, giardia lamblia, Clostridium difficile. El manejo y el tratamiento farmacológico va a ser mantener hidratado al paciente con fluidoterapia oral o endovenosa. También se va a administrar el tratamiento empírico si no recibe profilaxis regular con trimethoprim, sulfamethoxazol. Y se va a iniciar para cistoisosporiasis y bacterias enteropatógenas susceptibles. Si el paciente recibe profilaxis regular con TMP, SMX o si no hay respuesta al quinto día, iniciar el tratamiento con metronidazol 500 miligramos por vía oral cada 8 horas por 10 días. Si no hay respuesta al quinto día del segundo esquema, iniciar un tratamiento con ciprofloxacina de 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días. Si no hay respuesta a este último esquema, completar 10 días de tratamiento adicional sintomáticos con loperamida y realizar estudios invasivos. En microporiadosis, el manejo y tratamiento farmacológico va a ser con albendazol de 500 miligramos por vía oral cada 12 horas por 4 semanas. En cistoisosporiasis, el tratamiento va a ser con trimethoprim sulmetoxazol de 160 a 800 miligramos vía oral cada 6 horas o 2 tabletas vía oral cada 12 horas por 10 días. En acción por criptosporidiasis, el manejo y tratamiento va a ser por nitazoxanida de 500 miligramos vía oral cada 2 horas por 14 días. Iniciar su disfagia o dinofagia. El tratamiento va a empezar con fluconazol 150 miligramos vía oral o 200 miligramos intravenosa cada 24 horas de 2 a 3 semanas. Terapia alternativa, anfotericina B, deoxicolato 0.6 miligramos por kilogramo, intravenosa cada 24 horas o anfotericina B liposomal de 3 a 4 miligramos por kilogramo, intravenosa cada 24 horas. Si hay respuesta clínica en 7 días, no es necesaria la evaluación endoscópica. Vacunación en el paciente adulto mayor con infección por VIH. La vacuna tétano, dosis 0.5 mililitros, intramuscular, 3 dosis en 6 meses. El refuerzo cada 10 años. En hepatitis B, la dosis recomendada es de 400 UG, por lo que se debe colocar una dosis de 20 UG por mililitro frasco de ampolla intramuscular en cada hombro. Repetir la dosis al primer y el segundo mes de la dosis inicial en el esquema de 0, 1 y 2 meses. Si está disponible, se deberá solicitar dosaje de antihepatitis a los 30 días luego de la culminación de la vacuna y aplicar una dosis adicional. Además, se deberá agregar una dosis adicional cuando el paciente supere los 200 de UL en recuento de CD4. En influencia, vacuna inactiva 0.5 mililitros intramuscular anualmente y vacuna de neumococo 0.5 mililitros intramuscular y va a ser una revacunación cada 5 años. En consejería que se brinda al paciente con ITS o VIH,
La consejería de VIH es una actividad que permite al paciente la identificación y vinculación a los servicios de atención en sus diferentes momentos de abordaje, antes de la prueba, después de la prueba y también se va a hacer durante como soporte. Los pacientes que requieran de una consejería individual tienen que seguir las pautas contenidas. Se tiene que seguir la pauta contenida en el documento técnico de consejería de ITS, VIH y SIDA vigente. La consejería pre-test debe ser brindada por personal de salud consejero de pares capacitados a través de información grupal, tal como charlas educativas o sesiones informativas, videos informativos, fichas de autoevaluación de riesgos u otras herramientas disponibles como campañas y material impreso. El personal de salud del establecimiento debe fomentar y realizar la consejería, prueba de tamizaje para VIH en los contactos del paciente con diagnóstico de VIH y otras ITS positivas. Responsabilidad del licenciado de enfermería hacer brindar educación sanitaria y orientación al paciente, familia y agente de soporte personal. Realizar la entrevista de enfermería. También va a ser brindar consejería de soporte promoviendo la adherencia al TAR y la búsqueda de que el paciente logre la supresión virológica. Brindar consejería en prevención de ITS, orientando a las personas con VIH sobre el uso correcto y competente del condón. Brindar orientación y consejería sobre la atención integral del paciente con VIH. Otras de las responsabilidades del licenciado en enfermería es coordinar con el servicio de inmunizaciones, la administración oportuna de las vacunas indicadas de los pacientes con VIH, monitorear la administración de la terapia preventiva con trimethoprim, sulfamethoxazol en el paciente con VIH, verificar el cumplimiento del tratamiento para enfermedades oportunistas, inscribir al paciente en el registro de seguimiento de pacientes establecidos por la Dirección de Prevención y Control de VIH-Sida, enfermedades de transmisión sexual y hepatitis. Identificar oportunamente y notificar los signos y síntomas del RAM en pacientes con infección por VIH y comunicarlas al médico tratante. Monitorear la administración de medicamentos antirretrovirales. Coordinar el proceso de atención del paciente adulto con infección por VIH antes y durante la terapia retroviral y su evaluación por todo el equipo multidisciplinario. Monitorear los casos de pacientes abandono al TAR y promover su retención con apoyo de los vinculadores. Realizar el reporte mensual del paciente con VIH en TAR en coordinación con miembros del equipo multidisciplinario. Coordinar oportunamente las referencias y contrarreferencias o derivaciones de los pacientes con infección por VIH con o sin TAR. Participar en la elaboración de la programación y el requerimiento de antirretrovirales y otros medicamentos e insumos para la atención integral del PBB. Eso sería todo. Gracias. A ver. Ya culminaron sus compañeros con la exposición. ¿Algunas preguntas? A ver si hay algunas preguntas, algunas acotaciones. A ver, Roy Armando Osjo, Yupanqui. Vamos a escuchar, ya, dejen de presentar. Sí, tengo una pregunta, profesora. Dejen de presentar su diapositiva, a ver, por favor. Hace un momento habían hablado sobre el por qué hay mayor índice de varones con el virus del papiloma humano que las mujeres. Eso podría repetirlo, no sé quién lo expuso, pero dijo la razón de por qué los varones tienen más este virus. A ver, por favor, los que han expuesto.
A ver, señoritas jóvenes que han expuesto, Soto, Torres, Urbano. ¿Qué les pasó? Sí, Miss, yo voy a responder eso. Si bien es cierto, las infecciones de transmisión sexual se dan en ambos sexos, mujeres y varones, se ha visto y las estadísticas mencionan que los síntomas de estos diferentes infecciones de transmisión sexual se dan con más frecuencia en las mujeres y que son más comunes en las mujeres que en los varones y que los varones solamente serían los transmisores, como los vehículos de transmisión, algo así, profesora. No, pero Roy ha preguntado por qué en varones es más. Sí expusieron en alguna parte. ¿Por qué? A ver, ¿quién expuso esa parte? También escuché que en varones es un porcentaje mayor que en mujeres. ¿Por qué? Jóvenes, los que han expuesto, ¿quiénes son? Juan Álvaro, Sí, profesora. Alexa, a ver, ¿quién expuso esa parte? Voy a responder yo, profesora. Una de mis compañeras creo que expuso eso, pero bueno. Hay alto mayor de incidencia en varones. De una de las razones, pues, no, ya podemos ver aquí, ¿no? En los prostíbulos, son los varones quienes acuden a este lugar. Y uno no conoce qué tipos de enfermedades podemos encontrarnos ahí. Entonces, pues los varones están prominentes a que se contagien, ¿no? Y es por eso que los varones son, es mayor que las mujeres, hay mayor contagio en ellos que en las mujeres. A ver, también hay mayor promiscuidad en los varones, ¿no? Como ya dijo Juan Álvaro, en los prostíbulos, también entre varones y todo ello, ¿no? Entonces, por ese lado, es en un gran porcentaje, un mayor porcentaje, ¿no? De estos problemas de ITS y VIH, puede ser, ¿no? Ya, Maribel Reinaga, luego Josué. Mis buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre SIDA y VIH? Compañera, la diferencia entre el VIH y el SIDA es que el VIH viene a ser el virus que va a causar la enfermedad, que es el SIDA. Sí, el VIH va a ser, es el virus en realidad, ¿no? Quien causa la infección, ¿no? Y es el que va a dañar a nuestro sistema inmunitario y se va a encargar, pues, de destruir las células que son las CD4. Y bueno, el SIDA ya es
la última etapa, es como decir la última etapa de esta infección por el VIH, ¿no? Y a medida que esta infección por el VIH avanza, ya se va convirtiendo en SIDA. Entonces, son diferentes. El VIH es el principio y el SIDA ya es como el final, ¿no? Ya. Josué, Sí, profesora, yo creo que sería como un aporte nada más sobre lo que han expuesto y sobre la revisión que estaba haciendo ¿no? En la estrategia, en la normativa, donde menciona que para el control y la prevención de las ITS, básicamente se enfoca en manejos, ¿no? En enfoques o manejos, que es el manejo etiológico, clínico y el manejo sindrómico. Y hace énfasis como una estrategia principal o esencial de la salud pública el manejo sindrómico, ¿no? Que es que trata sobre el manejo del diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, ¿no? Que se debe hacer si se diagnostica oportunamente al paciente con los ITS, ¿no? Y menciona que también el manejo sindrómico es la medida más efectiva, ¿no? Con respecto a los demás manejos, como el etiológico clínico, que demoran, ¿no? Básicamente pasan por laboratorio y pues el diagnóstico demoras hasta semanas, ¿no? Y hasta eso el paciente pues está aislado a un tratamiento. En cambio, un sindrómico básicamente se trata de evidenciar o ver los signos y síntomas característicos de cada ITS, ¿no? Y de esa manera dar el tratamiento de manera oportuna y hasta en la primera consulta, ¿no? Mm, Eso y luego también dentro del manejo sindrómico menciona también de un conjunto de actividades caracterizado o mencionado a través de un flujograma, ¿no? Que es básicamente el reconocimiento del síndrome, que sería básicamente ver la sintomatología, ¿no? Los signos que presenta el paciente de un ITS característico, ¿no? Y también la decisión del tratamiento, que es básicamente dar el tratamiento oportuno, ¿no? Y la información, que es, ya hablaron mi compañero que habló de los 4C, que es el cumplimiento de tratamiento, la consejería, básicamente sobre los cambios de conducta que debe hacer el paciente índice, en este caso, ¿no? Y también los contactos, que es básicamente trata sobre las parejas sexuales, que cuando se identifica una persona índice que tiene un ITS, básicamente se tiene que hacer un seguimiento, ¿no? Y tenemos que, ¿cómo te digo? Coordinar con este paciente para que él nos mencione cuántas parejas sexuales tiene y el tratamiento básicamente se da a todos, ¿no? A todas las parejas que tiene este paciente índice. Y también hace referencia al cuarto C, ¿no? Que es uso de los condones. Básicamente cuando se identifica un caso índice, se le da, si no me equivoco, 20 condones por un mes. Y si es en caso de trabajadores sexuales, se le da 100 condones por un mes, ¿no? Eso sería, profesora, mi aporte. bien, bien, Josué, toma ahí ya. Muy bien. Eso en cuanto ya cuando la persona tiene esta enfermedad, ¿no? El ITS o el VIH, ¿no? Entonces, lo que ha expuesto su compañero es la parte sindrómica cuando ya existe la enfermedad. Pero lo más importante que nosotros tenemos que hacer es el control y la prevención. Ahí tenemos que trabajar. ¿Y dónde tenemos que nosotros dar estas educaciones, estas sesiones de educación? Tenemos que dar en los centros educativos, pero no vamos a dar sobre planificación familiar o sobre o mostrando todos los métodos anticonceptivos. Justo esto hay que enseñar lo que estamos hablando. Hay problemas, ¿no? Sobre ITS, VIH,
Entonces, esta problemática nosotros tenemos que atacar de raíz, como trabajando en lo que es promoción y prevención. Promoción, educando a los niños, educando que existen estas enfermedades y cualquiera de estas puede atacar a esto cuando ellos sean jóvenes o cuando de repente hacen uso inadecuado del sexo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, ¿no? Sobre la salud sexual reproductiva, ¿no? Estos órganos hasta los años maduran, ¿no? Y cuando están dispuestos ya para poder de repente ya dar esa función como mujer, como madre, ese útero, ¿no? A los cuantos años. Y también del varón, ¿no? A los cuantos años. Entonces, todo ello nosotros tenemos que dar a conocer y eso es prevención y promoción. Promoción porque vamos a enseñar, vamos a dar las herramientas a esta población, a nuestros niños, a nuestros jóvenes que lean, que se autoeduquen, que lean, investiguen más acerca de todo lo que estamos estudiando ahora, ¿no? De estas enfermedades infectocontagiosas, de infecciones de transmisión sexual, mejor dicho, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que dar a conocer a nuestros niños, a nuestros adolescentes, ¿no? Y las consecuencias, ahorita ustedes están diciendo cuáles son. Todas estas enfermedades incluido que el SIDA, pues, ¿no? Es una enfermedad que al final hasta puede matar, ¿no? Entonces, y prevención, pues todo lo que es, ¿no? Todo lo que se tiene que evitar, ¿no? Para no llegar a tener esta enfermedad. Entonces es muy importante, creo que las intervenciones de enfermería, el rol o las funciones que debe desempeñar el profesional de enfermería. Nosotros como enfermeros y enfermeras tenemos que trabajar en esta parte, en lo que es promoción y prevención, como repito, ¿no? Entonces, para que esta población no llegue pues a tener estas enfermedades, estos males, ¿no? Algunos de sus compañeros inclusive decían, de repente hasta se pueden contaminar por curiosidad, un niño que todavía no tiene esos conocimientos adecuados, ¿no? Cuán peligroso puede ser de repente tener el sexo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar en nuestros niños. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Hay más preguntas o algo que acoten también, pueden acotar cada uno de ustedes lo que saben, lo que han leído, ¿no? Aparte de lo que ustedes están haciendo, están investigando para poder exponer en esta plataforma, en este espacio también en la práctica, están poniendo sus experiencias, están plasmando sus experiencias, todo lo que han investigado, ¿no? Entonces, es importante, cada uno de los temas que estamos tocando es muy importante, es de suma importancia para cada uno de ustedes, para todos, porque estos conocimientos ustedes lo tienen que plasmar en el espacio donde van a trabajar con sus familias, con su entorno, en la comunidad donde viven. ¿Mm? Entonces, por favor, esto no es para que ustedes, bueno, aprenden ahora, bueno, para tener una nota, aprobar y listo, y ahí me olvido. No, esto tiene que ser para toda la vida. Tienen que fortalecer más y más estos conocimientos que están adquiriendo ustedes en estas aulas, en esta aula virtual, ¿no? Ya, ¿no hay más preguntas? Si no hay más preguntas, vamos a culminar la clase acá.